En este vídeo tutorial vamos a mostrar cómo, utilizando la herramienta de simulación multisim, podemos resolver problemas sencillos de circuitos de corriente continua. Para ello, una vez abierta la aplicación, vamos a agregar una serie de paletas que nos facilitarán la colocación de los objetos en el esquemático. Para ello, hacemos clic con el botón derecho en la barra de herramientas y colocamos la paleta básica, en donde tenemos condensadores y resistencias, la paleta de fuentes de alimentación, donde tenemos fuentes de alimentación de continua y la tierra del circuito. Colocamos la paleta de simulación, en donde podremos realizar la simulación del circuito, la paleta de los instrumentos, donde se encontrarán los multímetros, y la paleta de las sondas, donde tendremos las sondas de corriente. Pues bien, para realizar la simulación del circuito mostrado en la pantalla, debemos de ir colocando cada uno de los componentes. Comenzamos colocando las resistencias, una primera resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Colocamos las fuentes de alimentación de manera similar, 3 fuentes de alimentación, y a continuación colocamos los componentes de la manera más adecuada para poderlos unir. Para ello, haciendo botón control R, podemos rotar los componentes de manera que ponemos las resistencias de la misma disposición que tenemos en el circuito y colocamos ahora más adecuadamente los diferentes componentes. Para unirlos eléctricamente simplemente nos tenemos que acercar con el ratón a los extremos de un componente y podemos dibujar simplemente las conexiones eléctricas. Vamos realizando cada una de ellas y por último colocaremos la tierra del circuito, que será nuestra referencia de potencial. Tenemos la tierra del circuito que colocamos de forma que tenemos el circuito igual que el que queremos simular. Para cambiar los valores de los componentes hacemos doble clic en cada uno de ellos y colocamos los valores de 3 ohmios, 9 ohmios para esta resistencia y otros 9 ohmios, y de forma similar para las fuentes de alimentación, 8 voltios, 4 voltios para la siguiente fuente de alimentación y 16 voltios. Una vez hemos definido el circuito, salvamos el proyecto, lo vamos a guardar en el escritorio como ejemplo de C y ya podríamos realizar la simulación del circuito. Pero antes vamos a colocar las ondas de corriente en cada una de las ramas para que el multisim nos muestre el valor de la corriente. Usamos la sonda de corriente para esta rama, para otra rama y para la última rama. De forma que simplemente dando al botón de la flecha verde o F5 tendremos en pantalla los valores de las corrientes en cada una de las ramas del circuito. Paramos la simulación para mostrar cómo podemos calcular de manera análoga la corriente en cada una de las ramas utilizando un multímetro. Los multímetros, si queremos que calculen corriente, debemos de seleccionar la letra A y colocarlos en serie con el circuito. Por lo tanto, colocamos el multímetro y eliminamos hecha conexión con el botón suprimir. De forma que este multímetro nos dará la corriente que circula a través de esta rama. Observamos cómo nos da el mismo valor que la sonda de potencial.
Para terminar, vamos a mostrar cómo en el caso de que queramos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera del circuito, podremos utilizar un multímetro en configuración de voltímetro y conectar los extremos del multímetro a los puntos entre los cuales deseemos calcular la diferencia de potencial. En este caso elegimos cuál es la diferencia de potencial en extremos de la resistencia R3 de 9 ohmios. De forma que este multímetro nos mostrará cuál es la diferencia de potencial entre esos dos puntos, que resulta ser menos 7,2 voltios.